Bueno, ya empezamos a conocer los primeros datos que tienen que ver con los resultados de la PSU, que se conocen hoy a las 11 de la noche, pero ya tenemos información, por ejemplo, sobre los puntajes nacionales. Queremos conversar sobre este tema con Davor Mimisa, de Red Liberal y ex gerente general de Educación 2020. Davor, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Partamos por el primer titular que todos en la prensa generalmente damos, ¿no es cierto? ¿Hay más o hay menos puntajes nacionales este año? Este año hay menos que el año pasado. ¿Tiene alguna importancia eso? ¿Tiene alguna relevancia en términos de la calidad de la educación? Más allá de la felicidad y el orgullo que pueden sentir los mismos estudiantes y sus familias quienes obtuvieron un puntaje nacional, ninguna. ¿Por qué? Expliquemos por qué. La prueba de selección universitaria es una distribución probabilística, donde lo que se hace es que la mediana, el estudiante que sacó el puntaje intermedio de todos los estudiantes que hicieron la prueba, le definen a él que tuvo 500 puntos y luego se distribuye el resto de los puntajes en distintas maneras. Entonces, cuando nosotros analizamos los puntajes nacionales, lo que estamos haciendo es solamente analizar la punta de una distribución probabilística y con eso no podemos sacar ninguna conclusión con respecto a nada, básicamente. Y tampoco se pueden comparar los puntajes de un año con el otro. Si, por ejemplo, si el promedio es 10 puntos mayor o 10 puntos menor, no significa que le fue mejor o peor. De hecho, la explicación más razonable y fácil para el cambio que vimos hoy día, que básicamente es un cambio importante en el número de puntajes nacionales de las pruebas sociales, es que hubo una pregunta en las pruebas sociales que fue mucho más difícil que en la prueba anterior. Eso es todo. Perfecto. Ahora, en términos generales, ¿qué explica la existencia de estos puntajes nacionales? ¿Son chicos que tienen especialmente aptitudes o estamos hablando porque se dan coincidencias en los colegios? Entonces, ¿o tiene que ver mucho con una preparación tipo preuniversitario y con la selección que hacen los colegios? Hay mucho de todo, la verdad. Primero, en general, cerca de la mitad de los estudiantes dan la prueba de selección universitaria, o sea, dan la PSU, o un poco menos de la mitad incluso. Y de ellos, el promedio, estos 500 puntos que yo dije que es el estudiante que le fue en la mitad de todos los estudiantes, de las 70 preguntas, generalmente ellos responden entre 15 a 20 o 25 preguntas buenas de esas 70. ¿Con eso son 500 puntos? Con eso son 500 ¿No es puntos. la mitad de las preguntas correctas como mucha gente cree? No es la mitad de las preguntas correctas. Entonces, si nosotros analizáramos los puntajes de PSU como si fueran notas de 1 a 7, donde 7 son todas buenas y 1 es todas malas, tendríamos que el 500 puntos sería más o menos entre un 2.5 y un 3.5, dependiendo del año y dependiendo de la prueba. ¿Cómo se forma entonces un puntaje nacional? Tiene que ver efectivamente con, en algunos casos me imagino que hay puro talento, digamos, pero ¿cuánto tiene que ver con el entrenamiento que hacen los colegios y con la selección de alumnos? Por ejemplo, en el Instituto Nacional. El Instituto Nacional es el colegio más seleccionador de Chile. Y como tal tiene muchas ventajas con respecto a todos los colegios, incluso los privados, porque lo que hace es que selecciona lo mejor dentro de los muchos miles de postulantes que tienen todos los años. Eso es una ventaja gigantesca y, por supuesto, le permite tener resultados que son mucho mayores a los que se explica solamente su capacidad de enseñar y entregar valor a sus estudiantes. ¿Es una buena prueba la prueba de selección universitaria o no? No. La prueba de selección universitaria, en general, es una prueba relativamente mala. Creo que ya hay bastante consenso que es peor que la que teníamos antes, que es la prueba de aptitud académica, porque al cambiar de aptitudes, de algo que era una prueba muy similar, como una especie como de como el estilo como de las pruebas de coeficiente intelectual hacia pruebas de conocimientos, lo que sucede es que cobra mucho mayor importancia el grado y cantidad de conocimiento que le entregan, que el colegio le entrega a sus estudiantes. Y ahí hay una diferencia gigantesca con respecto a este tipo de colegio. En los colegios más caros les pueden pasar entre el 80, 90 o 100% del contenido que entran en la PSU. En los colegios medianos pueden pasarles un 60% y en los colegios más pobres con menos recursos muchas veces les pueden pasar 30, 40% de la materia. Entonces, si uno en un colegio municipal contestó todo bien de la materia que le pasaron, se puede sacar 400 puntos. ¿Cómo se explica que Chile haya retrocedido tan absurdamente de una prueba como la prueba de aptitud académica a una prueba que es todavía más injusta y todavía más segregadora como la PSU? Esa es una buena pregunta porque, de hecho, uno de los principales argumentos con los cuales a Chile le vendieron el concepto de la PSU fue que iba a entregar resultados que iban a ser más socioeconómicamente justos. Y el resultado fue exactamente lo contrario. Hubo mucha gente que decía, el resultado va a ser lo contrario, pero los defensores de la prueba decían lo contrario y finalmente quedamos con la prueba. Es importante recordar también que la PSU era una prueba que iba a durar por un par de años, porque luego íbamos a tener otra prueba definitiva que hubo un montón de peleas ahí y eso nunca sucedió y nunca se hizo. Ahora, ¿cuál es el mejor predictor? Porque me imagino que finalmente es eso lo que se está buscando, de cómo le va a ir un joven en la universidad. Las notas que obtiene durante
todo el colegio o un examen como la PSU o la prueba de aptitud? Las notas que obtiene durante el colegio son un mal predictor. No dice mucho porque finalmente el colegio puede cambiar la dificultad como quiera y claro, ¿Y el ranking? Y mueve. Claro, el ranking, ahí yo iba, el ranking es una manera bastante, bueno, es algo nuevo que va a debutar este año y que lo que hace es que le entrega una bonificación al puntaje PSU de los estudiantes que estuvieron en el porcentaje superior, al 10% superior de sus respectivos colegios. Eso se ha demostrado que efectivamente predice muy bien el rendimiento escolar posterior. Por ejemplo, si nosotros analizamos los puntajes PSU de colegios más caros, los estudiantes que son más porros de esos colegios caros, porros refiriéndome a que obtienen notas del 20-30% peor de su respectivo curso, generalmente obtienen puntajes PSU que son superiores a los alumnos más mateos de colegios municipales que tienen menos recursos. Ahora, pero en los casos en que y aún así han bonificado y han puesto a competir a esos alumnos más mateos de esos colegios con menos recursos, con estos alumnos más porros de colegios con más recursos, a los alumnos más mateos les va mejor. O sea, la capacidad de superación relativa con respecto a sus pares es algo que predice muy bien y que habla muy bien sobre el rendimiento universitario posterior. La PSU por sí sola ha demostrado ser un predictor relativamente malo, pero complementada con herramientas como esta y ojalá con varias más en el futuro, vamos a tener un sistema que va a ser mucho mejor y mucho más justo. O sea, para entender bien lo que dices, la PSU a los que más beneficia es a los malos alumnos, pero que vienen de familias con buen nivel socioeconómico que se pueden pagar un buen colegio. La PSU beneficia principalmente a los alumnos de colegios caros. Eso es porque en esos colegios se puede pasar una cantidad de materia que es muy superior y además estos estudiantes vienen con un capital cultural, con una ventaja inicial que es mucho más importante. Y más preuniversitario, etcétera, que también claro, pueden... y el pago adicional de preuniversitario cuando la familia tiene recursos para pagar ese universitario, eso también marca una diferencia muy importante y lo que genera al final es que la PSU se podría decir, si tirara un poquito el chicle, podríamos decir que la PSU mide mejor los recursos de la familia que realmente las capacidades académicas del estudiante. Ahora, ¿discrimina también a las mujeres la PSU? Se habló, de hecho, que viene estudios respecto a la prueba de aptitud, también se ha mencionado respecto a la PSU. ¿Hay algún estudio serio sobre eso, no? Ha habido algo de eso. Hubo varios resultados hace algunos años que fueron bien sorprendentes con respecto a diferencias entre hombres y mujeres. Hay algo respecto a diferencias entre que el hombre le va un poco mejor en las pruebas de matemáticas y las mujeres un poco mejor en las pruebas de lenguaje. Eso tiene que ver quizás con maneras en las que funciona nuestro cerebro, pero... o con las que somos educados. ¿Ah? O con las que somos educados. También, es muy cierto. Pero estudios serios y bien acabados creo que se están haciendo en este momento. No hay un efecto demasiado fuerte como para que todos nos espantemos, pero parece que hay algo ahí, sí. Hablemos un poco más del ranking, que es la gran novedad de este proceso de admisión, por primera vez se utiliza. Pero, bueno, algunas universidades, por ejemplo, tengo entendido que la Universidad Católica, la USACH, entre otras, sacaron entonces un porcentaje, un 10% de la PSU, le bajaron la ponderación para entregársela al ranking. Pero otras universidades, tengo entendido que la Universidad de Chile, entre ellas, le quitaron a las notas de educación media para entregárselos al ranking. Sí. ¿No es un poco dejar las cosas casi igual como estaban? La nota de educación media, como dije antes, no dicen nada, porque son una nebulosa que depende básicamente de la dificultad que tiene el colegio. Entonces nos permite discriminar bien quién es bueno y quién es malo académicamente, o mejor o peor preparado para entrar a la universidad. Lo que sí mide mucho mejor el ranking, y también en otro orden mide también en algo la PSU. Hay que decir que las universidades que efectivamente le quitaron puntaje a la PSU para incluir ahí el puntaje del ranking, son universidades que se están jugando y que están creyendo mucho más en sus estudiantes y que están haciendo un esfuerzo mucho mayor y mucho más importante. O sea, ahí realmente en esas universidades es donde los estudiantes que, teniendo puntajes PSU algo menores, pero habiendo sido muy buenos alumnos en su colegio, van a tener mejores oportunidades para poder competir mejor con estudiantes que van a tener mejores puntajes PSU, pero que probablemente en la universidad serían peores que ellos. Tenemos que hacer una pausa, pero te quiero dejar plantear una pregunta para la vuelta. Si efectivamente esta inclusión del ranking va a significar que va a haber mayor inclusión y mayor diversidad socioeconómica en las universidades chilenas este año. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato aquí en Primera Edición. Davor Mimisa, con la pregunta que habíamos dejado planteado, ¿va a tener un efecto real en cuanto a que haya mayor diversidad socioeconómica en las universidades este año por la inclusión del ranking? ¿O no? Sí, pero va a ser limitado. Eso es tanto porque el modelo que se escogió para implementar el ranking es un modelo bastante tímido. Podría ser mucho más importante, y eso llevaría también a que el efecto en la diversidad socioeconómica pudiera ser mucho mayor.
pero lo que vamos a ver es que va a haber una diferencia de cambio socioeconómico entre las universidades que justamente incluyeron el ranking en lo que antes era puntaje PSU versus a las universidades que incluyeron el ranking en lo que antes eran notas de enseñanza media, cuyo efecto va a ser mucho menor. Para cerrar, con las herramientas que hay hoy día, sin una nueva prueba, ¿cuál debiera ser la ponderación del ranking a tu juicio para que realmente hubiera una inclusión mayor, una menor segregación, pero de manera importante? Ahí hay dos elementos. Primero es la ponderación misma, pero también es cómo se aplica el ranking. La manera en la que se está aplicando el ranking y el tamaño de la bonificación que se está entregando es bastante tímido. Entonces, lo que tenemos hoy día va a ser un efecto súper limitado. Tal vez eso más hay que cambiarlo más que la ponderación. O sea, podemos tener una ponderación que sea del 10 o 20%, pero si es que eso lo hacemos más osado, tal vez vamos a tener mejores y mayores efectos. Pero hay que tener mucho más estudios y ir con cuidado porque esta es una herramienta nueva y hay que ir con moderación. Muchas gracias, Laura Vice, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.